No lo escuchaste, pero estaba allí. No lo viste, pero algo en lo invisible seguía cubriéndote. No fue un milagro ruidoso. No fue una señal evidente. Fue algo que apenas se sintió, como una brisa que pasa y luego deja el aire diferente. Esa es la promesa, la que el Salmo 91 no grita pero activa en silencio. La promesa que no necesita testigos para cumplirse. La que actúa cuando tú ya no puedes hacer nada más. La que no depende de tus fuerzas sino de su fidelidad. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si esa sombra no era ausencia, sino abrigo. Y si el silencio no era castigo, sino cobertura. Y si el milagro ya empezó, pero en una parte de ti que no sabes nombrar. Hay días en que te preguntas si Dios aún te ve, si sigue allí, si la promesa aún está viva. Porque todo parece igual, el dolor sigue, la espera duele, la fe pesa. Pero el Salmo 91 nunca dijo que el abrigo se vería, solo dijo que estarías debajo de él. Y estar debajo de algo significa que no lo puedes ver, solo confiar que sigue ahí. Tal vez tú no sentiste nada, pero sigues aquí. Y eso, aunque no lo parezca, es evidencia de que la promesa aún respira, porque el Salmo 91 no protege tu rutina, protege tu esencia. Y aunque no lo sientas, hay milagros que ya se activaron y solo esperan el tiempo exacto para manifestarse. ¿Te ha pasado esa sensación de caminar por la vida como si todo estuviera en su lugar menos tú? Como si tu cuerpo supiera moverse, responder, trabajar, sonreír, pero tu alma se hubiera quedado esperando en otra parte. Y lo más extraño es que no sabes en qué momento perdiste la conexión con esa promesa que un día te hizo arder por dentro. Antes la sentías, antes sabías que Dios estaba cerca, antes cerrabas los ojos y lo veías todo con claridad, aunque no tuvieras nada. Pero ahora todo se volvió más denso, más lento, más lejano. Y por más que repites versículos, oras en voz baja, te fuerzas a creer no lo sientes igual. Y eso duele más que el silencio, duele más que el cansancio, porque no es solo físico, es un cansancio del alma, una especie de desgaste que no se nota por fuera, pero que consume por dentro. Te acuestas cada noche esperando que algo cambie, que el cielo diga algo, que una palabra, una señal, una coincidencia te recuerde que no estás olvidado, pero nada ocurre. Y sin embargo, algo en ti insiste, no sabes por qué, no sabes cómo, pero no puedes soltar esa pequeña chispa, ese fragmento de esperanza que no muere. Ese rincón dentro de ti donde aún susurras el Salmo 91, no como un decreto, sino como una súplica. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tú te preguntas, ¿dónde está ese abrigo? ¿Dónde está esa sombra? Porque todo lo que siento es exposición, todo lo que vivo es vulnerabilidad, pérdidas que no entiendo, procesos que no pedí, demoras que no tienen sentido. Y aún así, el alma no deja de buscar, no deja de preguntar, no deja de esperar, porque en algún rincón hay una certeza sin palabras que esa promesa está viva, aunque no se manifieste aún. Hay algo que no se rompió en ti, algo que no se negoció con el dolor. Y ese algo es lo que el cielo está mirando. No es tu fuerza, no es tu constancia, no es tu fe perfecta. Es ese pedacito de ti que sigue creyendo aunque esté lleno de dudas. Ese lugar quebrado es justo donde la promesa tiene más poder, porque el Salmo 91 nunca fue una fórmula mágica, fue un recordatorio de una presencia que actúa en lo oculto, de un refugio que no se ve pero que cubre justo cuando ya no puedes sostenerte. Tal vez no escuches truenos, tal vez no veas señales, pero si miras bien, descubrirás que estás de pie cuando ya deberías haber caído. Y eso no es azar, eso no es suerte, eso es abrigo.
abrigo que no se ve, pero se siente en la forma en que sigues a pesar de todo. Hoy no necesitas entender, ni siquiera necesitas sentir. Solo basta con respirar y soltar esta frase como un suspiro: creo en lo que aún no veo. Porque la fe no es ausencia de duda, es decisión en medio del vacío. Es recordar sin pruebas que lo invisible no significa inexistente, y esa promesa silenciosa no dejó de cubrirte. Solo está trabajando en lo secreto hasta que el tiempo se cumpla. Hay heridas que no sangran. Hay fracturas que no duelen al tacto, pero que alteran la manera en que caminamos por dentro. Y a veces no es un trauma específico, no es un evento marcado en el calendario. Es algo más sutil, algo que se fue rompiendo poco a poco, como si el alma, por cuidar a todos, por callar para no incomodar, por rendirse en silencio, hubiera perdido partes de sí misma. Tal vez no lo notaste al principio, porque el corazón no se quiebra de golpe, primero se agrieta cuando te ignoran, cuando esperas una palabra y solo llega el ruido, cuando confías y te traicionan, cuando oras y el cielo guarda silencio, y esas grietas, aunque invisibles, te cambian. Te vuelves más cauteloso con la fe, más lento al confiar, más distante con Dios, no porque lo odies, sino porque no sabes cómo volver a hablar con Él sin romperte por dentro. Y ahí es donde la promesa comienza a doler, porque la recuerdas. Sabes que existe, sabes lo que dice el Salmo 91, sabes que hay protección, abrigo, refugio, pero tu alma no la siente, y eso crea una nueva grieta, la grieta de la contradicción. ¿Cómo puedo creer en una promesa que no siento? ¿Cómo puedo confiar en un abrigo que no veo? Y entonces te alejas, pero no del todo, solo un poco. Lo suficiente para que nadie lo note, pero lo suficiente para que tú lo sientas. Y la fractura se hace más profunda. Empiezas a funcionar sin conexión, a vivir por reflejo, a sonreír como quien usa una máscara, a responder estoy bien mientras tu alma grita por dentro. Y lo más cruel de todo es que a veces sientes que ya no puedes volver, que estás muy lejos, que te desconectaste tanto que Dios ya no podría alcanzarte. Pero eso es mentira. Una mentira que el dolor repite como eco, una mentira que suena tan real porque se siente como verdad, pero no lo es. La verdad, aunque hoy no la sientas, es que aún estás cubierto. No por lo que haces, sino por lo que Él prometió. Y el Salmo 91 no dijo Él que lo merece, será protegido. Dijo Él que habita al abrigo del Altísimo. Si estás herido, sí. Estás roto, sí. Estás cansado, eso no te descalifica. Eso es justo lo que te hace elegible, porque el abrigo no se busca cuando todo va bien. Se busca cuando ya no queda nada más. Cuando el alma está fría, cuando el cuerpo funciona pero el espíritu se arrastra, cuando miras al cielo sin palabras y solo deseas no desaparecer. Allí, en ese punto exacto, la promesa respira. No necesitas tener fuerza, solo necesitas permitirte habitar. Habitar ese lugar interno donde aún se escucha la voz aunque el mundo esté en silencio. Esa fractura, esa parte rota que llevas dentro no es el final. Es el espacio donde Dios quiere hacer habitación. Y no para arreglarte de inmediato, sino para cubrirte mientras sanas. Porque algunos milagros no llegan con fuego, sino con sombra. Sombra suave, sombra sagrada, sombra que no invade, pero abraza. Y aunque no lo entiendas aún, esa fractura es el lugar más íntimo donde la promesa se activa, porque el que habita no necesita correr, no necesita gritar, solo necesita estar, y tú con todo lo que cargas sigues aquí, y eso, alma mía, ya es señal de que no estás sola. Hay un momento en la vida del alma en el que el silencio de Dios no es ausencia, es espera. Pero tú no lo sabes aún.
Tú solo sientes que llamas y no responde, que preguntas y no hay voz, que imploras y el cielo sigue igual de quieto. Y eso en secreto duele más que cualquier golpe, porque el cuerpo puede aguantar el cansancio, pero el espíritu se quiebra en el vacío, ese vacío que no puedes explicar, esa atmósfera donde todo está en pausa, donde las oraciones parecen rebotar en las paredes, donde el eco es lo único que regresa. Tú te preguntas si hiciste algo mal, si te alejaste demasiado, si ese silencio es castigo o seal, pero no lo es. No siempre lo es. Hay silencios que no significan abandono, significan formación, significan que algo invisible está ocurriendo y necesita ser protegido en lo secreto. Es como una semilla. Cuando entra en la tierra, todo alrededor se ve igual. No hay luz, no hay ruido, no hay evidencia. Pero adentro la vida está comenzando. Y si eso es lo que pasa contigo, y si este silencio no es el final sino el germen de algo nuevo, y si este momento de oscuridad es exactamente el entorno que tu alma necesita para que el milagro silencioso del Salmo 91 pueda crecer sin ser interrumpido. Porque el cielo no siempre habla con palabras, a veces habla con sombra, con pausa, con una tensión que parece abandono, pero que en realidad es contención. Dios te está conteniendo para que no te pierdas, para que no te distraigas, para que no abortes lo que aún se está formando. Y eso no se siente como amor, pero lo es. Es un amor que no necesita ser entendido porque ya está siendo manifestado en lo invisible. Hay una protección que opera en la dimensión donde tu fe no llega. Una protección que no pide permiso para actuar porque fue prometida antes de que tú la necesitaras. Y cuando tú crees que nada se mueve, Dios ya se movió. Cuando tú piensas que el enemigo ganó, Dios ya levantó un muro que tú no puedes ver. Cuando tú supones que estás solo, hay ángeles que ya se posicionaron para cubrirte, aunque tú no lo sientas. Y eso es lo que nadie te dice, que la fe no es un escudo de fuego, es una entrega ciega al silencio, una rendición en la tensión, un descanso aun cuando todo en ti quiere correr. Porque algo sagrado está ocurriendo y no se puede tocar. No aún, tu alma lo sabe, por eso se siente así, porque intuye que algo se está gestando. Por eso hay tensión, por eso hay llanto inexplicable. Por eso hay noches en las que no entiendes nada, pero tampoco puedes soltar tu esperanza. Esa tensión es el lenguaje del cielo cuando está obrando en lo profundo. Y si tú pudieras ver lo que está pasando detrás de ese silencio, no volverías a dudar. No es indiferencia, es estrategia divina. Es una pausa sagrada donde tu alma está siendo guardada de cosas que aún no estás listo para enfrentar. Por eso no hay respuesta, porque aún no es el momento, porque si el milagro llegara ahora sin que tu raíz estuviera firme, se perdería. Y Dios no desperdicia promesas, las cubre, las protege, las entierra por un tiempo hasta que todo esté listo para que broten sin romperte. Así que no huyas del silencio, no le temas, no lo confundas con olvido. A veces el mayor acto de amor de Dios es no decir nada, para que tú puedas escuchar lo que solo el alma percibe, que el abrigo ya está sobre ti, que la sombra ya te cubre, que el Salmo 91 ya se activó aunque tú sigas en la oscuridad. No todo silencio es ausencia y no toda espera es castigo. A veces el alma es llevada al borde del ruido para que por fin escuche lo que nunca se atrevería a oír en medio del movimiento. Porque hay revelaciones que no llegan cuando estás fuerte, sino cuando te quiebras, cuando ya no puedes sostener lo que fingías, cuando el disfraz de fe se cae y solo queda tu verdad desnuda delante del cielo. Y esa verdad no asusta a Dios, nunca lo ha hecho.
Él no busca tus oraciones perfectas, ni tu ánimo constante, ni tus palabras bien dichas. Él busca ese momento exacto en el que dejas de resistir y permites que su sombra te cubra sin condiciones. Y esa sombra no es debilidad, es el espacio donde la semilla empieza a despertar. Porque en esa sombra comienzas a ver lo que antes no podías. Te das cuenta de que no moriste. Te das cuenta de que a pesar de todo sigues siendo sensible a lo invisible, que tus ojos se cerraron pero tu espíritu nunca se apagó del todo. Empiezas a sentir cosas pequeñas, susurros, pequeños destellos de luz en tu memoria, frases que no recordabas, pero que ahora vuelven con otro sentido. Palabras como con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Lo habías leído antes, lo habías repetido, pero ahora se siente distinto, porque no es una promesa escrita para otros. Es un lenguaje secreto entre tú y el cielo, un recordatorio de que no necesitas entender todo para estar siendo transformado. Y entonces algo en ti se ablanda. No todo se resuelve, no todo se explica, pero algo dentro cambia de forma. Como si el alma se rindiera no para rendirse, sino para permitir que el abrigo te envuelva, permitir que la promesa trabaje en lo que tú no puedes controlar, permitir que lo invisible haga su obra en lo profundo. Y ahí, justo ahí, la revelación comienza. No era que Dios no estaba, era que tú estabas siendo preparado para ver diferente, para escuchar con otros oídos, para caminar sin depender del paisaje, para creer en lo que aún no tiene forma pero que ya existe. Porque los milagros no siempre llegan cuando los llamas, a veces llegan cuando estás listo para sostenerlos. Y si aún no han llegado quizá, es porque tú estás en el proceso exacto donde tus manos están aprendiendo a no soltar lo que viene del cielo. Y sí puede que duela, pero también transforma. Puede que no entiendas el porqué, pero ya no eres el mismo de antes. Ese silencio que te cubrió también te moldeó. Y ese cansancio que arrastras también abrió un espacio nuevo dentro de ti, un lugar más profundo, más quieto, más sensible a lo eterno. Y cuando todo eso se junte, cuando lo que estás sintiendo hoy se una con lo que está por venir, entonces lo verás. Verás que no fue en vano, que esa sombra te protegió del sol que podría haberte quemado, que esa pausa salvó partes de ti que ni tú sabías que estaban en peligro. Y aunque ahora parezca que nada se mueve, algo dentro de ti ya cambió para siempre. Por eso, hoy puedes decirlo no con gritos, sino con suspiros: Dios me está preparando para lo que viene. Porque si esta promesa aún arde, aunque sea con fuego débil, es porque aún está viva. Y lo que está vivo tarde o temprano florece. Hubo un día, aunque no sepas cuándo, en el que te sentiste cubierto. No fue una visión, no fue un sueño, fue algo más antiguo, como si el alma recordara algo que la mente nunca vivió. Tal vez era solo una sensación, un instante, una escena en silencio. Estabas en un lugar abierto, el cielo era grande, el aire era tibio, y no había miedo, nada te perseguía. Nadie esperaba nada de ti, solo estabas siendo. Y aunque no veías a nadie, sabías que no estabas solo. Había una presencia, invisible sí, pero inmensa, como una sombra que no te cubría desde arriba, sino desde adentro. Esa sombra no era oscura, era suave, como una niebla dorada, como un manto hecho de silencio y consuelo. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, respiraste sin peso, sin culpa, sin prisa. El mundo seguía girando, pero tú estabas quieto, y en esa quietud algo te fue dicho. No con palabras, sino con certeza. Aquí estás seguro. Aquí nadie te exige ser fuerte. Aquí puedes llorar sin romperte. Aquí la promesa no depende de ti, depende de quien te cubre.
Y tú lo creíste, no porque lo entendieras, sino porque tu alma lo reconoció. Era el eco de algo que ya estaba escrito en ti desde antes de llegar a este mundo. Una memoria sagrada. Un susurro que venía de otra parte, de un tiempo sin tiempo, de un espacio donde todo lo que hoy duele ya había sido restaurado. Y aunque volviste a abrir los ojos y el mundo te devolvió sus ruinas, esa imagen quedó impresa en ti. No puedes olvidarla, no completamente, porque aparece en momentos extraños, cuando el dolor te empuja al suelo, cuando todo parece acabarse, cuando nadie entiende lo que cargas. Esa sombra vuelve, y aunque no la veas, la sientes como una caricia en el pecho, como si alguien pusiera su mano justo donde más arde. Y entonces recuerdas que no estás solo, que nunca lo estuviste, porque hay una promesa que vive contigo, una promesa que no necesita escenario, que no depende de aplausos ni de tu buen comportamiento, una promesa que simplemente es, y que cuando el momento es correcto, se manifiesta de nuevo con la misma imagen sagrada: el cielo abierto, el aire quieto, y tú, en silencio, siendo cubierto. No importa cuánto tiempo pase, esa imagen es tuya, porque fue escrita no en tu historia, sino en tu espíritu. Y cada vez que la vida te haga temblar, cada vez que dudes, cada vez que te sientas demasiado roto para ser amado, vuelve a esa escena, vuelve a ese momento que no pertenece al pasado, sino a tu deseo, porque ahí es donde la promesa del Salmo 91 sigue viva. Y aunque el mundo grite lo contrario, aunque la realidad parezca más fuerte, aunque tu lógica intente apagarlo, esa imagen seguirá regresando, no como consuelo barato, sino como memoria divina, como señal de que tú naciste para ser habitado por esa sombra sagrada. La promesa no te abandonó. Solo espera que recuerdes quién eres cuando estás cubierto. Desde que esa imagen volvió a ti, algo dentro empezó a cambiar. No de forma brusca, no con euforia, sino como lo hace la luz al amanecer sin hacer ruido, pero transformando todo lo que toca. No te diste cuenta de inmediato, pero tus pensamientos comenzaron a hacerse más suaves. Tus preguntas se volvieron más profundas y menos desesperadas. Tus lágrimas, aunque aún caen, ya no nacen de la soledad, sino de una presencia invisible que te mira incluso cuando tú no puedes mirar nada. Y en medio de tu caos diario, de tus rutinas que a veces te desgastan, de tus luchas internas que no cuentas a nadie, la sombra del Altísimo empezó a volverse algo más que un versículo. Se volvió un refugio que no entiendes, pero al que comienzas a regresar cuando todo lo demás se rompe. No se trata de volver a ser quien eras. Tú lo sabes. Hay cosas que ya no caben en ti, máscaras que ya no puedes sostener, disfraces que se volvieron pesados. Se trata de permitir que la visión te enseñe a habitar tu alma con honestidad, porque cuando viste esa escena, cuando sentiste el aire quieto, la sombra dorada, la certeza sin palabraste, diste cuenta de algo: que Dios no te exigía que fueras fuerte. Él solo quería que fueras real, y desde entonces la promesa ha comenzado a activarse no afuera, sino adentro. Ya no vives para ser visto, ni para ser entendido, ni para demostrar que tienes todo bajo control. Ahora vives con otra dirección, la de volver al centro, la de reconocer que el abrigo de Dios no es un privilegio que se gana, sino una herencia que se acepta. Y eso ha cambiado tu forma de caminar. Tu mirada ya no es tan dura. Tu fe, aunque frágil, es más honesta. Tu silencio ya no es vacío, es espacio. Espacio donde Él puede hablar, tocar, sanar. Y aunque aún hay días en que todo parece retroceder, en que los miedos viejos regresan, en que la incertidumbre amenaza con nublarlo, todo tú sabes que hay una sombra a la que puedes volver. No como quien huye, sino como quien recuerda. Recuerda que no tiene que cargarlo todo.
Recuerda que hay un lugar donde no necesitas fingir. Recuerda que estás siendo cubierto, incluso en los días en que sientes que te estás cayendo. Y en ese recuerdo, el alma se calma. Porque esa visión no fue una ilusión, fue un anticipo, una muestra del hogar espiritual que te espera cada vez que decides habitar el Salmo 91 y no solo recitarlo. Cada vez que dejas de correr, cada vez que cierras los ojos con humildad, cada vez que eliges no endurecerte, cada vez que no entiendes, pero igual te entregas, la promesa se vuelve cuerpo, se vuelve sombra, se vuelve descanso y algo nuevo nace en ti, un nuevo lenguaje, una nueva sensibilidad, una nueva forma de mirar el mundo desde adentro, desde ese lugar donde la sombra ya vive contigo. Porque el que habita al abrigo del Altísimo no necesita pruebas, solo necesita recordar quién lo cubre. Hay un instante a veces tan breve que parece un parpadeo en que todo lo que antes pesaba se disloca, se quiebra, se reordena. No porque el dolor desaparezca, sino porque la forma de mirarlo cambia para siempre. Esa grieta donde la oscuridad se filtraba, de pronto deja entrar un hilo de claridad que nadie había previsto. Y la promesa silenciosa del Salmo 91, que hasta ahora latía como susurro, se pronuncia adentro con un eco más firme que cualquier voz externa. Al principio solo lo sientes en el pecho, una vibración tenue, casi imperceptible, como si desde muy dentro alguien golpeara suavemente la puerta de tu propio corazón. No te habla en palabras, sino en memoria corporal. El ritmo de tu respiración se alarga, la tensión de los hombros cede, tus manos que habían aprendido a cerrarse vacilan y se abren un poco. Es un cambio mínimo, microscópico, pero es un giro, y un giro, por pequeño que sea, altera toda la trayectoria, porque la sombra que te cubre no es solo refugio, es espejo. Te muestra lo que temías mirar, la herida que negabas, la decepción que ocultabas, el desapego que fingías no necesitar. Te enfrenta a la fragilidad que tanto te esforzaste en recubrir con fe aprendida y promesas memorizadas. Y cuando por fin la ves sin máscaras, sin filtros, sin excusas, algo dentro se parte, sí, pero también se aligera. Lo que no se nombra te esclaviza, lo que se contempla con honestidad comienza a sanar. Ese es el umbral, no el milagro visible que esperabas, sino la recalibración interna que lo vuelve posible. El punto exacto donde percibes que la promesa no es un amuleto que haces funcionar a la fuerza, sino un latido que coincidirá con el tuyo cuando dejes de huir. Y ahí, justo ahí, ocurre el giro. El silencio ya no es vacío, sino vientre la noche. Ya no es ausencia, sino cuarto de parto. La sombra ya no es amenaza, sino matriz. De pronto caes en la cuenta de que sigues de pie, que las ruinas que temías no te sepultaron, que aquello que parecía muerte era en realidad tierra removida, preparándote para brotar de otra manera. Te toca admitir, no entendías el plan, pero el plan te sostenía igual. Y lo hace ahora en tiempo real, mientras tu lógica se resiste y tu espíritu se rinde. Entonces recuerdas el verso, no temerás al terror nocturno, y descubres que el terror nocturno no siempre es monstruo externo. A veces es la propia visión distorsionada que tenemos de nosotros mismos. Haberla reconocido esta noche y no haber sido destruido por ella es, ya, un acto de protección divina. Este reconocimiento no apaga la oscuridad afuera, enciende una lámpara adentro. Y esa luz interior reinterpreta la sombra. Ya no es señal de que el sol se fue, sino de que la llama secreta está por encenderse con más fuerza. A medida que aceptas esa nueva lectura, el cuerpo entero responde. El pulso, antes acelerado por la ansiedad, se acomoda a un compás lento, reverente, casi litúrgico. Cada inhalación se convierte en plegaria inconsciente, cada exhalación
en ofrenda de las cargas que ya no necesitas. No te sientes levitar, ni brillar, ni desfallecer de éxtasis. Solo percibes algo más honesto, un asentimiento profundo, como si tu alma susurrara amén a su propio proceso. Pero todo giro conlleva vértigo, y justo cuando comienzas a confiar en esta nueva claridad, brotan voces viejas: no es real, te lo imaginas, vas a caer de nuevo. Las reconoces. Han acompasado cada intento de avance. Ahora, sin embargo, no detienen tu paso, solo revelan que todavía hay un resto de resistencia que entregar. Comprendes que el verdadero enemigo no era el silencio del cielo, sino la narrativa interna que insistía en verlo como castigo. Esa narrativa se quiebra mientras decides permanecer, incluso temblando, bajo la misma sombra que antes temías. Y allí ocurre lo inesperado: el dolor que rechazabas se transforma en maestro. Te señala dónde poner el ungüento, dónde abrir ventanas, dónde perdonarte. Descubres que tu fragilidad no es una avería, sino un sensor indica con precisión quirúrgica los lugares donde la promesa quiere hacerse carne. Entiendes que el giro no consiste en cambiar de escenario, sino de perspectiva. Que la promesa no se activará cuando todo afuera sea luz, sino cuando tú seas capaz de reconocer la luz, aun cuando todo afuera parezca noche. Llegas así a una extra serenidad, no la paz fácil de quien niega la tormenta, mas la quietud profunda de quien sabe que la barca está resguardada por una mano mayor que las olas. No ves las alas que te cubren, pero las sientes vibrar en el aire alrededor. No oyes coros celestiales, pero cada latido se ha vuelto una nota de esa música sutil que desarma tus miedos. No significa que acabaron las preguntas, ni que las lágrimas no volverán. Significa que cada lágrima ahora cae dentro de un cuenco invisible que las recoge y las transforma en algo nuevo. Significa que incluso si mañana la oscuridad se espesa otra vez, dentro de ti seguirá la llama de este momento irreversible. Ya sabes quién te cubre, ya sabes que la sombra es abrigo y el silencio, gestación. Y mientras respiras, simplemente respiras, descubres que el camino no se ha aclarado, pero tus pasos ya no son los mismos. Cada uno pisa la tierra con memoria de cielo. Cada músculo recuerda un instante la escena antigua: cielo magnánimo, aire en reposo, sombra dorada y voz sin palabras. Eso basta para avanzar sin precipitarse, sosteniendo la promesa que late, viva, donde antes solo había fractura. Así concluye el giro, no con trompetas ni relámpagos, sino con una suave certeza que se adhiere a tu piel como rocío al amanecer. De aquí en adelante todo cambió, aunque nada parezca distinto a simple vista. Porque el verdadero milagro ya sucedió. Tu alma escogió confiar en la sombra, y esa confianza es la puerta por donde la luz entrará, plena, en el tiempo que el cielo disponga.